Las administradoras de fondos de pensiones, conocidas como AFP, fue algo que nos dejaron los gobiernos de Arena en un madrugón donde cambia completamente la administración de nuestras pensiones. Un método viejo, así como fue conocido el Instituto Nacional de Pensionados Públicos, también de la Fuerza Armada, el ITSFA, y otros que estaban bajo el régimen del Instituto Salvadoreño del Seguro Social. Era opcional para algunos quedarse en el que ya estaban o pasarse a las AFP. Y para otros, como su servidor, ya era obligación llegar a las AFPs. Ha sido una mina de oro para algunos, para otros sigue siendo el deseo de quedarse con todo ese dinero que nosotros hemos ahorrado. Pero nosotros los que hemos ahorrado, ¿qué hacemos para defender nuestras pensiones? ¿Alguna vez tomaremos riendas de nuestros derechos y de nuestro poder como ciudadano? No sé, piénsalo. Buenas noches, qué gusto que nos acompañen. Bienvenidos a este programa de todos los miércoles a las 8, acá en el 8, No sé, piénsalo, producción de Mix de Medios. Soy Francisco Gómez. Hoy tengo el gusto que me acompañe el licenciado Patricio Pineda para que hablemos largamente y no de buenas cosas, sino que de noticias no muy alentadoras y de algunos vaticinios que hizo en este programa durante el 2023 que se han dado también. Licenciado Patricio Pineda, qué gusto que nos acompañe. Buenas noches, bienvenido. Saludos, Francisco, feliz año nuevo. Saludos a la población también que nos va a ver esta noche en el programa. Quiero aprovechar para enviar un saludo especialmente a la población de Isdemo, ¿verdad? Me pidieron ahí un saludo, así que estamos aquí cumpliéndole, la licenciada Mary Chávez y su secretaria general Sonia Viñerta, que son miembros activas y ejemplares de la Mesa de Trabajo por una Pensión Digna. Así que para ellas y todos y todas, un saludo cordial y un feliz año nuevo. Un saludo para la Mesa de Trabajo para una Pensión Digna, de la que es representante también el licenciado Patricio Pineda. Bueno, Patricio nos ha dado noticias, nos ha ido dando sus proyecciones también y desenmascarando muchas verdades ocultas que se han tenido durante el actual año o el año 2023. Este es el primer programa del 2024 sobre las administradoras de fondos de pensiones y sobre el dinero que nosotros tenemos guardado. En los últimos días de diciembre del 2023 dijo de que él había dicho de que se iban a tener, íbamos a perder más o menos 1.000 millones de dólares. Se equivocó por un par de dólares, licenciado Pineda. Qué triste. ¿Cómo está esto, licenciado? Lo que sucede es que dentro de la reforma que se aprobó a finales de 2022, entró en vigencia exactamente el 30 de diciembre de ese año. ¿Estamos a un año? Sí, básicamente a un año de haberse cumplido esa reforma. Se aprobaron 3 cuerpos normativos, ¿verdad? El 614, que era la que ellos llaman integral, ¿verdad? Entre comillas, integral. Ley de pensiones. El 615, que es la ley de creación del Instituto Salvadoreño de Pensiones, que vino a sustituir al antiguo Instituto Nacional de Pensiones de los Empleados Públicos, conocido como INPEP. Y el 616, que es un decreto con unas peculiares características, que se titula la ley de derogación del FOP, o sea, el fideicomiso de las obligaciones previsionales, FOP, FOP, y la emisión de los certificados de obligación previsional o COP, COP. Así se llama esa ley, ese decreto. Puntualmente este decreto tenía algunas cosas ahí muy interesantes, ¿verdad? Como por ejemplo la conformación de las comisiones que harían lo que ahí se dice en el artículo 3 de ese decreto, el traspaso del total de activos y pasivos en poder de las AFP hacia el ISP.
De entrada, al compaginarlo incluso con ese decreto de ley de creación del ICP, nos dimos cuenta como Mesa por una Pensión Digna, que nos dedicamos al estudio permanente de este tema, que, ok, era una nueva institución, pero que se iba a encargar como de una especie de pagador, ¿verdad? Únicamente a pagar, pero que tenía algunas cosas que eran de preocuparse. La primera de ellas, de acuerdo al artículo 82, letra I de la Ley Integral de Pensiones, la emisión de esos COP, o sea, certificados de obligación previsional, no iba a tener límite. ¿Y por qué estoy señalando los COP? Porque es exactamente lo mismo que hicieron los mismos de siempre. Es exactamente lo mismo, solo cambia el nombre. Es decir, para que el ciudadano entienda lo que estoy hablando, alejándome ya un poco de lo técnico, vámonos a lo real, ¿verdad? Es como que yo le preste a Francisco $1,000. Mire, Francisco, yo necesito 1,000 pesos, ¿verdad? Porque quiero cubrir esto, quiero cubrir lo otro. Ah, ok. Fírmeme esta letra de cambio, ¿verdad? Y únicamente me pide eso, y ya le digo yo, le voy a estar pasando tanto de interés, más el capital, etc. Pero en el fondo no hay ningún respaldo de esos $1,000 que Francisco me está dando a mí. ¿Por qué? Porque no se acuerda, no se deja por escrito eso. Simplemente es una letra de cambio y se acabó. Y si yo me muero, los $1,000, ¿qué pasó? Si voy preso, los $1,000, ¿qué pasó? Y así sucesivamente las contingencias que puede tener eso. Es exactamente lo mismo el certificado de obligación previsional, como lo era el certificado de inversión previsional que crearon los mismos de siempre, ¿verdad? Es una letra de cambio que el ministro de Hacienda de turno, ¿verdad? Desde el 2006 para acá, hasta el día de hoy, ¿verdad? Que estamos en enero de 2024, van, ¿verdad? Ya no a la AFP, sino que hoy al ISP. Mire, señor ISP, necesito tanto, ¿verdad? Para pagar esto aquí, esto ya, esto por aquí. Se supone que de pensiones, ¿verdad? Ah, vaya, está bien, fírmeme aquí. Certificado de obligación previsional. Entonces, no cambió eso en el trasfondo. Pero la única diferencia era que antes, los mismos de siempre, ¿verdad? Le habían dejado hasta un 45% del dinero disponible para emitir esos certificados de inversión previsional. Hoy no, hoy es el 100% de lo disponible. Y les voy a decir cuánto hay de disponible. Eso es ley. Sí, el 100% ahora. Es ley, artículo 82, letra I de la Ley Integral de Pensiones. Sí. En el artículo 8 del decreto 615 están las funciones del Consejo Directivo, ¿verdad? Entre esas está la emisión de COP. Pero también está dentro de lo establecido en el artículo 8 del 615 que este Consejo Directivo iba a aprobar el plan anual de emisiones, ¿sí? Ese es quizás como una pequeña diferencia respecto a los mismos de siempre. Pero lo que a nosotros nos preocupó, y ojo Francisco, eso lo vimos en febrero del año pasado, o sea, hace casi un año. Como Mesa empezamos a estudiar, bueno, ya habíamos hecho el análisis actuarial, y nos preocupaba qué iba a pasar con la deuda acumulada hasta el 2022, que eran 9,000 millones, nos daba el análisis actuarial. Ojo, 9,000 millones, nosotros ya lo habíamos dicho en febrero, ¿sí? Y la nota del periódico que habla, confirmando lo que yo dije, dice que a noviembre ya habían emitido 9,000 millones. O sea, no estábamos equivocados. Entonces, cuando vimos esos números, nos preocupamos y empezamos a hacer las solicitudes de información. Es un derecho ciudadano, pues hay una ley que se llama Ley de Acceso a la Información Pública. Y en base a sus artículos 8, 9 y 16, empezamos a hacer las solicitudes a los actores responsables de esto. Porque lo preocupante es lo siguiente.
¿cómo es posible que las AFP, el total de activos y de pasivos se los haya trasladado a una institución sin experiencia previsional de un solo, ni siquiera con un plan de transición y las respectivas auditorías? ¿Ya? Porque estamos hablando de dinero ajeno, que es de los trabajadores. ¿Por qué se hizo eso? ¿Quién autorizó eso? Las actas de esas, todo eso pedimos, ¿verdad? Y adivinen qué, porque los pedimos a los actores involucrados y responsables del proceso. ¿Quiénes son esos actores? Superintendencia del Sistema Financiero, porque se supone que es el ente regulador de toda la actividad financiera. Pensiones tiene finanzas, ¿verdad? Las finanzas están ahí, finanzas públicas. El ISP, obviamente, y las dos AFP, ¿verdad? Y escuchen la respuesta, que esta gente es... Los políticos en este país son fantásticos, así. Y el cinismo de estas personas es... Yo jamás había visto gente tan cínica como los políticos en este país. Y estoy hablando de todos, ¿verdad? De todos. Desde los mismos de siempre, de los anteriores de los mismos de siempre, de los abuelos de los anteriores de los mismos de siempre, ¿verdad? Hasta su basurero político, que es el que gobierna hoy, ¿verdad? Entonces, porque esto que estamos teniendo hoy en el poder fue parido por los mismos de siempre, ¿verdad? Es un basurero político lo que nos gobierna. Entonces, Francisco, nos dice la superintendencia, escuchá lo que nos dijo la superintendencia, en respuesta a nuestra solicitud. Por lo tanto, hasta de memoria me sé esa respuesta. Eso fue hace un año. Esta superintendencia, escucha bien, Francisco, se declara incompetente para resolver sobre lo solicitado. Escuchen bien, incompetente. La superintendencia del Sistema Financiero. Por Dios bendito. ¿Y qué han estado haciendo todo este tiempo entonces? O sea, yo en los zapatos de quien me respondió, no sé si se equivocó o qué, pero yo lo he hecho a la calle. ¿Ya? Porque me está diciendo de su boca que es un incompetente. Es un incompetente. Bueno para nada. Y ahí tengo consejo y firma de la superintendencia. Tengo las pruebas. Bueno. En todo caso, dice el segundo párrafo de la respuesta, remítase al ISP. Nosotros ya lo habíamos hecho sin que nos dijeran. Y el ISP nos dice que se declara todo en reserva. Y yo esta semana en un medio de comunicación he presentado lo que hemos pedido, porque tenemos el estudio actuarial. ¿Por qué lo hicimos? Sabiendo la respuesta que nos iba a dar, porque queríamos tener respaldo documental de lo basura que son esta gente. ¿Ya? Y fuimos a la AFP, hasta este día no nos han resuelto, no nos han respondido. Bien. Veamos. Vamos a hacer una pausa, Patricio, para venir con, bueno, que se siga explicando lo que está sucediendo y que lleguemos a esos puntos tristes, críticos de las malas noticias para El Salvador en el tema de las pensiones, y que no incumbe únicamente al que ya está pensionado, sino a los que vamos a pensionarnos, aunque nos haga falta muchos años. Hacemos una pausa, ya regresamos. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, bienvenidos al segundo bloque de No sé, piénsalo. Todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Estamos también a través de 106.9 FM Radio y también en nuestro canal de YouTube, Mix de Medio. Así, búsquenos de fácil, Mix de Medio, y podrán interactuar con Patricio Pineda, nuestro invitado. Nos quedamos en que no hay respuesta a la solicitud hecha. Cuando nos dijeron eso, se confirmó lo que nosotros, bueno, por lo menos este servidor quería. Yo me acuerdo que con los líderes de la mesa nos sentamos y les dije, miren, porque me preguntaban, y si no nos dan respuesta, con tal que nos den por escrito que no nos la quieren dar por cualquier excusa, suficiente para nosotros, ¿verdad? Porque nos van a servir en bandeja de plata todo. Bueno, la superintendencia
vuelvo al tema, no sé si ponen gente competente o qué, o llegan a trabajar dormidos, o no conocen, porque el hecho de habernos dicho que eran incompetentes, eso ya es delicado, ¿sí? En primer lugar. En segundo lugar, es que ellos estaban mintiendo cuando dijeron que eran incompetentes. Porque resulta que el artículo 3, inciso 2 y 3, dice lo siguiente. El inciso 2 del artículo 3 del decreto 616 dice que una vez, es más, la emisión de COP, dice así, que una vez sea la emisión de COP, pasará a revisión de la superintendencia. Así dice. Y para rematar el inciso tercero de ese artículo dice, y una vez dado el visto bueno por la superintendencia, se procederá a la emisión de los COP. ¿Es competente sí o no la superintendencia? Si la misma ley los está contradiciendo a la respuesta que nos dieron. Están mintiendo. Cuando nos enteramos de eso, yo dije, escuchen bien, en febrero, lo dije públicamente, que se venía un borrasaldo de la deuda. Lo dije. Esa era la palabra, borrasaldo. Borrasaldo. Correcto. ¿Qué significa borrasaldo de la deuda? Bueno, que lo que se le debe a los trabajadores no se iba a pagar. Es así de sencillo. Vemos a los $1,000 de Francisco. No borrasaldo a favor de quien sustrae. Exacto. Volvemos a los $1,000 de Francisco, ¿verdad? Pues yo le debo los $1,000. De pronto se me ocurre decirle a Francisco no le voy a pagar. Y punto. ¿Ya? ¿Y los $1,000 de Francisco qué? ¿Ya? Exactamente eso mismo ha pasado. Yo te debo 9,000 millones, pero no te los voy a pagar. Al contrario, te voy a empezar a rascar más de lo poco que te queda. ¿Sí? Entonces vengo y le obligo a Francisco que me dé otros 1,000 millones. Yo lo dije aquí. Entonces que se venía el borrasaldo y que además la deuda se iba a disparar a 1,000 millones. ¿Sí? Es más, los datos con 1,009.78 millones son a noviembre. Y yo creo que van a superar cuando ya tengamos los datos de diciembre, si es que los publican, ¿verdad? Porque resulta que, escuchen bien, cuando yo empecé a cuestionar por qué no aumentó la cobertura, por qué se mantiene, incluso baja la cantidad de cotizantes, y dice que al aumentar cotizantes aumenta la recaudación y que ellos se han llenado la jeta, como dice la Tenchi, ¿verdad? Diciendo que, oye, más empleo, que no sé qué, que no sé cuándo. Yo les dije, no hay más empleo. Porque los datos de la superintendencia reflejan que los cotizantes van cada vez menos mes a mes. ¿Sí? Sí. Entonces, dejaron de publicar, Francisco. Desde mayo del año pasado hasta diciembre no hay datos. ¿Y hay justificación para esto? No, no lo hay. Lo que tiene que hacer el presidente de la República es mandar al carajo a todos esos incompetentes que tienen ahí en la superintendencia. Porque lo que quiere es que vayan a rascarse la panza, ¿verdad? O a chupar o a... no sé, pero lo que menos hacen es trabajar. Imagínense, desde mayo no publicar los informes estadísticos previsionales. Eso es de un serán peticiones que les hacen a los empleados para no hacer esta. No, es que este logro que se ha hecho a través de la transparencia. Lo que sea, no me importa. ¿Ya? La obligación de ellos, y para eso se les paga, es estar informando las estadísticas previsionales mes a mes. Punto. ¿Verdad? Es más, cuando también revelé que hoy las AFP son millonarias, ¿adivina qué, Francisco? Desde junio no publican las AFP sus estados financieros. ¿Eh? Independientemente de la excusa que a mí me vengan a decir la AFP, ya les descubrimos que son unos patanes. ¿Ya? Que poco les importa que la gente se vaya a morir con una pensión de hambre, pero a cambio yo tengo el hueso, la billetera. ¿Ya? No, esas son ganancias obscenas, hombre. ¿Ya? Tenemos que reflexionar en esa parte. Bien, dicho y hecho, la deuda está arriba de 1,000 millones. ¿Pero qué significa estar arriba de los 1,000 millones? Ahorita va. ¿Qué significa eso? ¿Verdad? Bueno, para el que está joven, usted que está viendo, que tiene apatía de este tema, porque de aquí a que yo me jubile, usted ya se quedó con $3,600 menos en su cuenta individual. Eso significa. Déjalo rascar. No sé si a usted le parece correcto que el que usted está apoyando piensa reelegir
ya le haya hueviado $3.600. No sé. ¿Verdad? Como dice el programa, no sé. Piénselo. ¿Verdad? Las AFP tienen utilidades arriba de 30 millones y usted ya perdió $3.600. Algo no cuadra. Obviamente, obviamente. Pero si sigue ese ritmo, porque el líquido para pagar, hacerle frente al año 2023 solo habían, y yo lo dije, solo habían más de 4.000 millones, un poquito más de 4.000 millones. A eso réstele 1.000 millones, ¿cuánto le queda? 3.000, ¿verdad? Si el ritmo se mantiene a 1.000 millones por año, ¿cuántos años le queda al sistema antes de colapsar? Quedan 3. No sé qué va a hacer la gente, ¿verdad? Cuando, incluso los que le dieron el aumento del 30%, de pronto van a venir y les van a decir, mire, fíjese, una nota, ¿va? De las AFP, a partir de tal mes le vamos a bajar el 25% de su pensión, ¿verdad? Porque, pues sí, los recursos ya no dan. Y además... ¿Y eso es válido? ¿Sería válido? No, yo no sé qué va a pensar. No sé si a la gente le parece que tiene una pensión ahorita y se la bajen. No sé, ¿verdad? Mi obligación, por ser conocedor del tema, es advertir que las cosas están haciendo mal. Y proponer, porque también hemos propuesto, nosotros nos hemos quedado con la crítica, ¿ya? Porque la crítica estéril es aquella que uno se dedica a criticar, pero ¿y qué ofreces, pues? ¿Ya? También lo hemos hecho. Otra cosa es que quieran escuchar, ¿ya? Ahora, la crítica hacia este servidor de que, ¿y por qué no me escuchan? Pues es que no es mi problema, hombre, ¿ya? No es mi problema, yo ya hasta tengo de recibido con sello y firma de nuestras propuestas. ¿Y qué se ha hecho? No me lo pregunten a mí, pregúntense lo que va a decidir, ¿ya? Es problema de ellos. Entonces, señoras y señores, tenemos un escenario bien complicado y yo quiero nada más decir más o menos a lo que nos dirigimos del lado de estos que están tomando decisiones si es que siguen en el poder. La primera de ellas, como yo conozco a los políticos, en este tema conozco a los políticos como más que los frijoles, ¿verdad? La primera de ellas, no dude por ningún motivo que le van a subir la edad de retiro. No lo dude, ¿ya? Ahí están probablemente una especulación, ¿ya? Es decir, mi hipótesis, ¿verdad? En ese sentido, es de que estaríamos hablando de entre 5 a 10 años más. Lo que significa que las mujeres ya no se retirarían a los 55, sino que se estarían retirando entre 60 y 65. ¿Ya? Y los hombres ya no se retirarían a los 60, sino que entre 65 y 70. Esas son las medidas que esta gente, los políticos, son medidas cómodas. Hagamos esto, no sé qué. Sí, ¿por qué? Porque no le afecta a él, le afecta al que está más jodido. La pregunta es, ¿cuál es la esperanza de vida real de los salvadoreños? Además, aprobar esa medida, dice que para callarnos a los que estamos haciendo crítica fuerte y argumentada sobre el aumento de la deuda, lo único que hace literalmente es un saneamiento financiero. Pero el problema se mantiene. Vuelvo a la ilustración para que usted entienda. Hacer una medida de esa, de aumentar únicamente la edad, significa de que el enfermo lo vamos a mantener vivo como sea, como dé lugar, aunque así su organismo esté apestado de metástasis, pero vamos a ver cómo lo mantenemos vivo. Literalmente eso es lo que se haría con eso. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, ya lo dije, lo voy a volver a repetir de manera sintetizada, porque esto es un tema bien complejo y largo. Hay que tocar el modelo, ¿sí? Y fórmula de cálculo igual para todos, porque la fórmula de cálculo es desigual, ¿verdad? Y le está generando ese desbalance financiero al sistema, unos más privilegiados que otros. O sea, hay ciudadanos de categoría A, B, C y D, cuando la Constitución en el 2 dice que todos somos iguales ante la ley. Toque el modelo, mejor esa fórmula de cálculo establezca un mecanismo equitativo en la asignación de beneficios, o sea, una fórmula de cálculo igual para todos,
¿ya? Basado en un fundamento actuarial que es el cambio generacional en términos demográficos, lo que quiere decir que hoy las fórmulas de cálculo sean más, o mejor dicho, basadas en salario básico regulador, tomando en cuenta, ¿verdad?, lo acumulado en el tiempo. Primero, baja el déficit actuarial ahí porque antes no va a necesitar estar dando que aumentos de 30 y todo, no, ya las pensiones van a subir, ¿sí? Baja el déficit actuarial, es decir, la crisis que se tiene, y también, una segunda medida es revertir el impago del canje de la deuda a través de diferentes aplicabilidades o medidas estratégicas, como por poner un ejemplo. Las AFP, desde que arrancaron hasta esta fecha, han recuperado 19 veces su inversión. 19 veces. Sí. Entonces, muy rentable. Sí, la Fitch Rating está diciendo que la rentabilidad de 2 AFP en El Salvador es arriba del 76% anual. Y al hacer una comparación con toda la banca del país, o sea, bancos públicos privados, cajas de ahorro y crédito, cooperativas financieras, todas juntas, no llegan ni siquiera al 49% de rentabilidad. Bien, hay que sacarles el 28% a las AFP y que lo pongan en el fondo de pensiones, ¿ya? Hay que ampliar la base de cobertura de los cotizantes para que suba la masa de ahorro. Y eso se hace a través de una categorización del sector mal llamado informal para que gradualmente se vayan incorporando. Otra medida, bueno, las AFP cobran comisión por haberse prestado al impago de estos próximos 4 años, que no le va a entrar ni capital ni intereses a los trabajadores, pues que no me cobren comisión ellos durante 4 años, como escarmiento a su irresponsabilidad. Ah, que vienen los defensores de la AFP. Pues sí, pues que la AFP cumple la ley. Pues sí, pero tiene usted una obligación ética y moral que también es aplicable al capitalismo y al mercado, según Max Weber, ¿ya?, según David Ricardo, según Adam Smith, etc. ¿Por qué quedaron callados? ¿Por qué? De Cherry Consentidor la misma paga. No me cobran comisión durante 4 años. Y ese dinero va a parar al fondo, ¿verdad? Hay formas menos cómodas de mejorar esto, sí. ¿Qué es lo que no hay? Voluntad para hacerlo. Punto. Permítame una nueva pausa. Interesante, pero a la vez triste todo lo que nos está diciendo Patricio Pineda. A todos nosotros, los que aspiramos a un retiro digno, pero nadie sabe al final qué va a pasar. Hacemos una pausa y ya regresamos. Feliz provecho para todos los que cenan ya en nuestra sintonía, que han retornado al trabajo, que ya se están preparando también para un día más de labores. Así que gracias por estar en esta noche con No Sé, piénsalo en Agape TV, Canal 8 y 106.9 FM Radio. Para todos ustedes pueden sintonizarla también todos los días. Patricio Pineda está con nosotros de la Mesa para una Pensión Digna. La Mesa de Trabajo para una Pensión Digna está con nosotros. Patricio, con ese tema también de un posible aumento a la edad de retiro, y van a decir, es que ustedes especulan. Lo que pasa es que las cosas que nos ha venido a decir Patricio en varias oportunidades acá a este mismo programa, todas al final han resultado ser ciertas. Hay mucho resquemor a lo que él dice, tratan de desmentirlo, pero al final, al tiempo, le da la razón y él sale con pruebas con esto. Pero, ¿por qué se estarían basando en aumentar la cantidad de años para un retiro, Patricio? ¿Por qué se dará esto? En toda reforma existe un elemento que se llama medidas paramétricas, en toda reforma. Hay unas que son implícitas y otras que son explícitas. El gran problema que hemos tenido en América Latina, ¿verdad?,
o sea, los sistemas de pensiones exitosos, estos temas los han sacado del cajón electoral, o sea, están alejados de las manos de políticos, pues, a eso me refiero. ¿Por qué? Porque esto es como cuando, bueno, tú eres empresario, Francisco, y no me vas a dejar mentir. Para que puedas devengar y vivir de tu negocio, tenés que pagar el derecho de piso, ¿no? ¿Verdad? Hay un tiempo. Totalmente. Primero, ¿en qué? Tenés que invertir en el negocio. Nadie gana si no invierte. Por lógica, ¿verdad? Segundo, el inicio de tu negocio y a luchar contra todos los vaivenes. Abrirte espacio, abrirte mercado, clientes, etc. Luego viene la etapa de crecimiento. ¿Sí? ¿De cuántos años estamos hablando para que un negocio empiece a ver los frutos? Estamos hablando de entre 3 a 5 años. Y en ese proceso, las estadísticas dicen que de cada 10, 9 fracasan. ¿Pero por qué fracasan? Porque no entienden esas reglas. Esto sucede acá. ¿Nosotros queremos beneficios a nuestra vejez? Sí. Sí. Entonces, si queremos beneficios a nuestra vejez, sentados no nos va a llegar. Tenemos que sacrificarnos, ¿verdad? Porque nada gratis en este mundo. Es tan sencillo. Entonces, cuando viene un No hay cena gratis, como dicen. No, es que es natural. Entonces, cuando viene un político a hablar de esto, lo hace bajo la ignorancia, porque desconoce. Entonces, entre más alejados estén los políticos de este tema, nos va a ir mejor, ¿sí? ¿Qué es lo único que tienen que hacer los políticos? ¿Verdad? Informarse de la gente experta, de la gente que sabe, ¿verdad? Y decidir sobre esa base. Más nada. Pero que ellos van a montar y que van a llamar al diálogo y que van a... No. O sea, los políticos tienen que estar alejados de este tema. El problema ha sido a la inversa. Los políticos este tema lo han visto como un caudal de votos, pero también como su caja chica. Es como aquel animal carnívoro, que cuando ve la carne fresca está babeando. Así son estos animales que tenemos en la Asamblea Legislativa, porque es lo que son, ¿ya? Hacer este tipo de reforma es de animales, ¿ya? Sin razón. Entonces, porque han convertido el fondo de pensiones en su caja chica. A las pruebas me remito, ¿ya? ¿A qué se refiere? Y póngale el nombre que quiera del funcionario que esté, cuando dice la caja chica. O sea, yo puedo llegar, yo funcionario X, puedo llegar y decir, bueno, tomemos del fondo de pensiones de todos los trabajadores y ahí después vemos qué hacemos. O sea, ¿tan fácil es? Sí, claro. Las pruebas están ahí. Usted nos dijo, y les voy a citar 2 pruebas. Usted nos dijo que para los Juegos Centroamericanos y del Caribe... Decreto 710, mayo del 2023. Ahí sale que se iban a reorientar del presupuesto general 4 millones. Cuando usted va a Hacienda, al portal de transparencia fiscal, y ve las reorientaciones, sucede que lo que iba destinado para pagar pensiones lo trasladaron a los Juegos Olímpicos. Pero a eso, Deportivo Centroamericano, que por cierto fueron un fracaso, ¿verdad? Quedamos muy abajo. Bueno, ya está de más decir eso, para que vean. Pero si no me creen, busquen el decreto 678 del 10 de marzo de 2023, artículo 2. ¿Adivinen qué? 94 millones para pagar la campaña a los políticos del fondo de pensión. Deuda política. ¿Es o no caja chica de ellos? O sea, que me refuten que no es así, pero que me muestren pruebas. Yo ahora les estoy dando incluso hasta para que vayan a traer los artículos, los decretos, las fechas. O sea. Entonces, las paramétricas técnicas saludables son aquellas que se establecen en los estudios actuariales. Los estudios actuariales son las valoraciones de riesgo a 100 años de cualquier medida que queramos tomar en el sistema de pensiones, en este caso. ¿Qué necesitamos aplicar para que entre más pisto? Entonces, ahí viene ya el tema de la paramétrica, por ejemplo, de cotización. Y esta vez, en esta reforma, nos aplicaron una paramétrica.
Solo que no la sentimos los trabajadores porque no sale de nuestra bolsa, pero sale del patrono. Porque al patrono le aumentaron un 1% más de aportación, ¿sí? Recordemos que estaba en el 15% del salario, subió al 16%. Ese 1% está del lado del patrono. Pero también aplicaron, como decir, vaya todo esto, pero vea, sin darnos cuenta, por el otro lado, ¿verdad? Como quien dice, vaya, a vos, así funcionan los políticos, escuchen bien, te voy a bajar la pensión, ¿verdad? A vos, pero estos 14 se la subo. Voy a perder tu voto, pero tengo el de estos 14. ¿Ves? ¿Se entiende la picardía? Ah, pues exactamente se hicieron. Ok, aumentaron 1% de la cotización del lado del patrono, pero ese porcentaje no va a cuenta individual, va a cuenta de garantía solidaria. Y para rematar, en el tiempo, digamos el porcentaje que iba directo a los trabajadores, o sea, cuenta individual, le bajaron 2 puntos porcentuales. O sea que bajó del 11%, del 16% de cotización, al 9%. ¿Ya? Entonces, esas paramétricas que se hacen en base a estudio actuarial generalmente van a aumento de cotización o aumento de edad, ¿sí? Pero ojo, son medidas que se hacen graduales en el tiempo. Aplicarlas para salvaguardar un error como lo es la emisión de deuda y en teoría callarle la boca al licenciado Pineda, ese es un gravísimo error. ¿Saben por qué? Porque usted va a cotizar más años, pero su pensión seguirá siendo miserable. ¿Por qué? Porque imagine que nos suben los 10 años, 10 años más. La esperanza de vida en El Salvador, científicamente comprobada, es de 75 años. ¿Qué tal si le suben a 70 los hombres? ¿Ya? Bueno, hacemos una nueva pausa. Está Patricio Pineda de la mesa para una pensión, de la mesa de trabajo para una pensión digna, nos está acompañando. Estamos ya en el cuarto bloque de No sé, piénsalo. Estamos todos los miércoles a las 8 acá en el 8. Estamos en transmisión también en simultáneo con 106.9 FM Radio y también en nuestro canal de YouTube Mix de Medio. 1.000 millones se han sustraído de nuestros ahorros, de ese grueso que tenemos donde todos vamos aportando. Y hay una posibilidad grande, aparte, en que aumente el año de retiro, tanto de mujeres como para hombres. Actualmente está de 55 para mujeres y de 60 para hombres. Hay una posibilidad de 5 a 10 años que se aumente el retiro para cada uno de nosotros. De eso nos está comentando Patricio Pineda. ¿Qué vaticina el 2024? Aunque usted dice, si tomamos como base que son $1.000 millones de dólares por año, estamos destinados a que este gobierno, en su quinquenio, o el próximo gobierno, en el quinquenio que le toque, se va a acabar el fondo de pensiones. ¿Qué pasaría si esto llega a suceder, Patricio Pineda? Bueno, les aconsejo, para que tengan una idea de lo que va a suceder, es que busquen en Google el corralito de Argentina, año 2001, ¿verdad? O en YouTube, y ahí se van a dar cuenta de lo que sucedió. Eran colas de pensionados, ¿verdad? De gente que estaba pensionada, que iba o de gente que iba a ver sus ahorros y no, usted no puede sacar nada, ¿ya? Porque el gobierno lo agarró. O en el caso de Grecia, 2008, busquen esa información, los pensionados iban a cobrar su pensión, y en el cajero, ¿verdad? 0.0. Así de fácil. ¿Y qué pasa con los pensionados? Se quedan sin pensión. ¿Ya? Con eso. ¿Y qué responsabilidad tiene el Estado y qué responsabilidad tienen las AFPs ante el empleado, ante el pensionado? Pues la que han hecho, prestarse a esto. ¿Ya? O sea, aquí no estamos siendo alarmistas, no, estamos diciendo la verdad, punto. ¿Ya? ¿Y qué hacemos? Esa es la pregunta. ¿Qué va a hacer usted?
¿Ya? Yo ya hice mi parte, que es venirle a demostrar a usted. ¿Sí? Y esto a mí me ha dado algunas consecuencias, ¿verdad? Como acoso, amenazas y todo lo demás. Pero a mí mi viejo me dijo cuando estaba chiquito: hijo, quiero que sepa algo. Solo hay dos seres a los que usted debe tenerles temor, no miedo, sino que temor. Uno es al Todopoderoso, ¿verdad? Porque a diferencia de las personas que se consideran enemigos suyos, lo único que sus enemigos lo único que pueden hacer es matar el cuerpo, ¿sí? Pero el de arriba no solamente el cuerpo, sino también destruir su alma, ¿ya? Y segundo, hay que tenerle temor a la ley, ¿verdad? Entonces, aquella ley que es justa, que es correcta, hay que obedecerla. La que no, hay que señalarla. Entonces, que yo le tenga miedo a estas basuras políticas de este país, no, para nada. Al contrario, el que me busca, yo voy a aplicar el principio de legítima defensa. Es tan sencillo como eso. Entonces, pero la verdad es que no la van a callar, hombre. ¿Ya? Yo no sé por qué no entienden los políticos que se tienen que alejar de este tema y dejarse ayudar. ¿Ya? Porque las consecuencias es que al final, Francisco, somos libres de hacer lo que nos ronque la gana. De lo que nunca seremos libres es de las consecuencias de aquello que decidamos hacer. Ley universal, ley irrefutable y ley inevitable. ¿Ya? Todo lo que nosotros sembremos vamos a cosechar. Y la sabiduría universal dice que aquel que siembra injusticias cosechará desgracias. Entonces, el mal avanza hasta que los hombres y mujeres de bien lo permitan. Entonces, usted ya sabe a lo que vamos si esto no se revierte. Así es que yo le hago el llamado a que tome acción. ¿Sí? Que tome acción. Mire, ¿y eso es informarnos más o qué? No, hay que volcarnos, hay que presionarnos, hay que salir a las calles. ¿Ya? No me resuelven esto, ya perdimos $3,600. ¿Qué espera usted para reaccionar? ¿Quedarse sin 5 para pagar la comida de sus hijos? Los que nos están gobernando son irresponsables en el manejo de las finanzas, eso está más que probado. ¿Ya? Porque lo que les interesa es llenarse los bolsillos ellos, ¿sí? A cambio del hambre. Ya hay más de 1.700.000 personas que no están comiendo de manera normal, sino que más que limitada. Eso se llama inseguridad alimentaria. ¿Qué estamos esperando que suceda para que reaccionemos? Entonces, el llamado a la reflexión es ese. Acuérdese de algo que es importante y esto no me lo va a negar nadie. En este país, una cosa queda bien comprobadita. Los políticos en este país han hecho de la política el arte de la mentira sistemática. ¿Sí? De eso han hecho en la política. Todos, sin excepción de nadie, todos, de todos los colores. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, lo hacen a través de la manipulación masiva, ¿verdad? La desinformación, el chantaje. ¿No es, tú te recuerdas cuando en aquella época de Chafí y Saca? Los que si gana Chafí nos van a mandar a todos los salvadoreños que están en el exterior para acá, ¿verdad? Exiliados, porque no sé qué, que no sé cuándo. Mentiras, hombre, ese chantaje. Entonces ya la gente iba ahí, vea, ay no, entonces mejor votemos por Arena. ¿Y qué pasó? Nada. Lo mismo cuando venían los rojitos, vea. No sé, y estos fueron más dundos, porque tuvieron la oportunidad de arreglar las cosas y lo que hicieron fue embolsarse los billetillos, vea, para su grupúsculo basura que tienen, porque yo detesto ese partido, ¿ya? Los rojitos, socialistas al fin y al cabo, marxistas, mediocres, etc.
¿ya? Y también su séquito de sindicalistas son igual o peores que ellos. Entonces, ¿qué pasó? Nada. ¿Ya? Hoy viene el fulano y dice, no, es que si gana el que no está de acuerdo conmigo, van a sacar los marosos. No, menos se deje chantajear. Si no funciona el chantaje, no funciona la publicidad en redes y estamos viendo que los números no cuadran, viene la mentira. Segundo escalón. ¿Ya? Si no funciona la mentira, porque viene y dice una fulana por ahí en sesión plenaria, al aprobar más deuda, no, si es que no estamos aprobando más deuda, sino que incorporación a la deuda. ¡Wow! ¿Verdad? No, si es que el sistema de pensiones hoy es integral. ¿Verdad? Todo mundo tiene pensiones arriba de 400. ¿Ya? O sea, mienten descaradamente con tal de sostener algo que saben que se les va a caer. ¿Ya? Ese es el segundo escalón. El tercer escalón, Francisco, es el que viene. ¿Ya? Ya el uso de la violencia policial, de la violencia de los camuflajeados, tal cual ocurrió en la década de los 80. Y eso es irrefutable. Entonces, ¿por qué es así? ¿Por qué hacen esto los políticos? Porque ellos van a obligarte a ti, ¿verdad?, a que hagas su divina voluntad y cumplir sus caprichos, sea como sea. ¿Ya? Pero lo que ellos no saben, que habemos algunos que no estamos dispuestos a ceder ni nuestros principios, mucho menos nuestra libertad, para estarles aplaudiendo. Al menos de mi parte, no esperen eso. Bueno, permítame una pausa para venir con la parte final con Patricio Pineda, su conclusión y también el cierre del programa. Ya venimos. Buenas noches, estamos ya en la parte final de No sé, piénsalo, todos los miércoles estamos con usted. Conclusión y mensaje final de nuestro invitado, Patricio Pineda. Bueno, importante saber de que este tema es un tema bastante complejo, bastante interesante. Miren, al final una de las cosas que nos va a sacar adelante es si logramos educarnos. Y justamente una de las propuestas, aparte de las otras ideas que di ya en este programa, es ¿por qué no se reforma la currícula educativa? ¿Ya? Y se incorpora la educación financiera y previsional desde las tempranas edades. ¿Sí? Usted se va a dar cuenta que esa es una de las cosas más bondadosas que podemos hacer como sociedad, porque si hacemos eso, cambiamos la sociedad porque la cambiamos. Es decir, si a usted, al niño, a la niña, en las aulas de estudio, le enseñan lo que es el dinero y la previsión para el futuro, va a tener gente que no va a necesitar esperar la bolsa de macarrones y de atún para dar un voto. Esperar el guacal, el delantal, la escoba o las láminas. No, porque este individuo, esta niña, este niño, va a saber manejar su dinero, y los más sobresalientes, ¿saben qué es lo que van a hacer los más sobresalientes? Van a poder ser capaces de generar riqueza. Y ahí vienen los mejores y nuevos empresarios. Ahí vienen ya aquellas empresas que van a hacer de El Salvador un país competitivo a nivel no solo regional, sino que mundial. Y lo más importante de todo, la primer víctima de una sociedad así son la corrupción, porque va a ser gente despierta, y el consumismo, que genera dependencia y atraso en los países. ¿Ya? ¿De qué va a vivir, hijo? ¿De qué va a vivir, hija? Que si yo ahorro el 10% de lo que me entra mes a mes, en un año tengo tanto, papá. Y eso lo invierto aplicando la regla de los 3/3, que le enseñaran eso a los hijos. Multiplicas por aquí, multiplicas por acá y multiplicas por acá. Tienes 3 ingresos. Y los haces pasivos, tus ingresos. Es decir, no necesitas estar ahí para que tengas dinero en tu bolsa. Qué bonito, ¿verdad? ¿De qué vas a vivir, hijo, hoy, verdad? No sé, papá. De la pensión. No.
No es así. Cambiemos la sociedad, cambiemos la sociedad. Gracias, Patricio. Bueno. A ustedes muchas gracias por habernos acompañado en este espacio. Solo le dejo esta reflexión. Usted puede cambiar la situación actual. Puede hacer probablemente en la urna a la hora de decidir su voto, si le da continuidad a todos estos retrocesos que hemos tenido en este quinquenio, si le da la oportunidad a otro, o simplemente se queda en el confort de su casa esperando que cualquiera decida por usted y usted no tenga derecho a decir absolutamente nada. ¿Lo va a hacer? No sé. Piénsalo. Muchas gracias por habernos acompañado. Próximo miércoles los espero por acá nuevamente. Soy Francisco Gómez. Buenas noches.